Ya, tranquila, es para saber. A luchar, como se dice en Cuba. Cada vez te disminuyen más la cuota de arroz, los huevos, el pollo no está apareciendo, que es lo que más comen ahora mismo en Cuba. Sí, para poder sacar el aceite. Esta de aquí es la máquina, como pueden observar. Personas los que recurren a basureros como estos para encontrar algo que vender, o incluso algo que espera por el cajero automático para intentar sacar dinero. De los cajeros, si hay 3, al menos 2 están tomando nota de esos hombres que quieren tener una mujer cubana. Hay un sueño que tienen muchos cubanos que se van de Cuba. Estamos caminando por uno de los barrios más activos del municipio Centro Habana. Quizás uno de los municipios más impactantes a nivel visual en toda La Habana. Aquí viene a parar todo el que decide venir a La Habana a echar para adelante. Ya, tranquila, es para saber. A luchar, como se dice en Cuba. En términos de migración interna, Centro Habana es el municipio que más población flotante tiene. Vienen a parar aquí muchas personas de otras provincias, no solo por su ubicación céntrica, también por su intensa actividad económica, principalmente en las grandes avenidas, que más adelante vamos a recorrer, por supuesto. Otra de las bondades que tiene este municipio es la gran concentración de tiendas. Es mucho más fácil ganarse la vida y salir adelante aquí que en otras provincias donde se vive en peores condiciones. Soy una persona que llevo 22 años viviendo en este Bajareque. Vivo a 3 pasos del río, que cuando el río crece, mi casa se me inunda de agua también. Emigré de Santiago para acá porque las condiciones económicas de Oriente no es igual a la de La Habana. Aquí hay un poquito más de sobrevivencia. Cada vez te disminuyen más la cuota de arroz, los huevos, el pollo no está apareciendo, que es lo que más comen ahora mismo en Cuba, es lo que más se come, no está apareciendo. En fin, el tema de la comida está muy difícil. El pescado, está en un lugar rodeado de pescado y tú te pones a decir, ¿dónde está el pescado que no aparece? No lo hay, no lo encuentras. Mientras que en La Habana conseguir la comida se vuelve un desafío, en otras provincias la necesidad lleva a soluciones ingeniosas, como producir aceite de corojo para sobrevivir. ¿Vieron? Todo eso es corojo. Miren, así es como se machaca el corojo. Para sacar el aceite. Sí, para poder sacar el aceite. Se machaca es duro, pero se machaca para poder... Porque aquí en Cuba no hay aceite. Y gracias a esto. Está muy caro. Gracias a las matas de corojo. Ya después cogemos el maíz, hacemos fritura. Miren el corojo. Esta de aquí es la máquina, como pueden observar, de moler el corojo que les había enseñado anteriormente. Lo echan aquí y se va moliendo. Corojo, jonjolí, maní, soya. Escuchen, corojo, jonjolí, maní. Soya. Y entonces, esto de aquí que suelta, esto de aquí, con esto alimentan a los puercos, ¿no? Sí. Es comida para los animales. Entonces por aquí va saliendo el aceite, miren. Toda esta tanqueta es de aceite que ellos lo consumen para la comida de ellos, para cocinar. Son tiempos difíciles, donde hay que tener una gran inventiva. Con la migración interna sucede algo que les comentaré en un minuto. La basura ya es un mal cotidiano. Cada vez son más personas los que recurren a basureros como estos para encontrar algo que vender, o incluso algo que comer. Estos basureros, ya convertidos en grandes vertederos, es un poco difícil verlos en calles céntricas. Ahí se recogen bastante rápido. Pero en el interior de los barrios cada vez son más, creando el ambiente perfecto y potenciando los criaderos de mosquitos. Todo esto en medio del alarmante incremento de casos de fiebre de oropuche. En algunas esquinas la fetidez llega a ser insoportable. Por la mañana la gente se apura para ir a los mercados.
Una decisión inteligente si se quieren comprar los productos de mejor calidad. En cada país, la rutina matutina de sus ciudadanos suele estar profundamente condicionada por la realidad económica, el transporte y la cultura, y también por la familia. En el caso de Cuba, donde hay escasez de recursos, la situación obliga a las personas a comenzar su día bien temprano, a hacer colas para conseguir los alimentos, a madrugar en las farmacias a ver si por fin llegan los medicamentos, o de lo contrario hay que comprarlos en el mercado negro. Quienes envían remesas a Cuba querrán saber esto. Así están los precios de algunos medicamentos en el mercado negro. En las farmacias casi nunca hay nada, así que quien vive de su salario en Cuba cuando se enferma tiene que hacer un gran sacrificio para recuperar su salud. En ocasiones el salario no alcanza para comprar un poco de pastillas. Esto a largo plazo puede significar una muerte segura. Lo mismo sucede con una alimentación deficiente que se prolonga en el tiempo. Al final, desemboca en enfermedades. En nuestra sociedad, donde la solidaridad vecinal ha sido un factor fundamental para sobrellevar las dificultades cotidianas, las crecientes carencias han puesto a prueba esa tradición de apoyo mutuo. Cuando los recursos son escasos y cada día se convierte en una lucha por conseguir lo más básico, las personas se ven obligadas a priorizar sus necesidades individuales. La generosidad comienza a verse limitada, no por la falta de voluntad, sino por la imposibilidad de ofrecer lo que no se tiene. A medida que la sociedad se fragmenta y se debilita en todos los sectores, el altruismo se convierte en un lujo que unos pocos pueden permitirse. La solidaridad se vuelve más selectiva. Las ayudas se comienzan a dar solamente en casos de necesidad extrema o a personas con vínculos cercanos. Hace mucho tiempo estamos en ese punto. Por otra parte, como el transporte es limitado, hay que salir con bastante antelación para llegar a tiempo al trabajo. Temprano en la mañana también muchos padres llevan a los muchachos a la escuela, antes de las 8 en punto. El desayuno suele ser con el pan de ayer. Después van a la panadería a buscar el pan de hoy. 1 por persona, 60 gramos, pero casi nunca tiene el peso adecuado. Con este nuevo grupo de medidas tomadas por el gobierno, del que más adelante hablaremos un poco, en Trinidad han topado el precio del pan. Y los panaderos privados lo han comenzado a hacer más pequeño. Nuevamente queda demostrado que topar los precios de un producto lo único que trae es problemas. Si al panadero no le da negocio venderlo por el precio que le han topado, pues sencillamente hace el pan más pequeño. Y si tampoco puede hacerlo más pequeño, pues no se hace más pan y a dedicarse a otra cosa. En Cuba la niñez parece acortarse, afectada por la dificultad que enfrentan los padres para comprar regalos debido a la crisis económica y la falta de juguetes en las tiendas. Esto hace que los niños desde muy pequeños pasen más tiempo en las calles y expuestos a las redes sociales, donde encuentran estímulos que no son apropiados para su edad. La escasez de juguetes y de entretenimiento infantil les priva de disfrutar plenamente de su infancia, empujándolos a madurar más rápido de lo que deberían.
Una costumbre que se ha ido perdiendo poco a poco es la de regalar en fechas importantes. Más adelante vamos a pasar por una tienda para comprar un regalo. Ya verán qué tan cara puede ser la vida de una mujer en Cuba. Esto es lo que se ve cuando se camina por la calle Galeano. Vendedores ambulantes que de vez en cuando corren cuando viene la policía, antiguas tiendas que ya no funcionan, pequeños puestos de venta de café y cigarros, la cola para el banco, la gente espera por el cajero automático para intentar sacar dinero. De los cajeros, si hay 3, al menos 2 están rotos. Esa es la dinámica actual, y el dinero en efectivo es fundamental para los negocios. Quizás suene increíble, pero hace 3 años estas calles eran más transitadas que ahora. La afluencia de extranjeros que venían a hospedarse en Centro Habana era tal que muchos abrieron negocios de hostelería y restaurantes. A día de hoy el deterioro se ha agravado y es indetenible, implacable incluso con los establecimientos estatales. Ante la caída del turismo, muchos hostales se han reinventado convirtiéndose en restaurantes. Han adaptado sus espacios enfocándose en productos locales y diversificando sus servicios. Una forma de atraer a la clientela local es ofreciendo promociones especiales, un menú asequible y un ambiente acogedor. Dicen que uno siempre regresa donde fue feliz y un precio barato es parte de esa experiencia. Algunos han incorporado también la entrega a domicilio, y aquí entran en el negocio quienes tienen un transporte. Esta reinvención refleja la resiliencia y la capacidad de adaptación del cubano de a pie en medio del caos que es la realidad cubana. Transformación es la palabra clave. Cambio, aunque hay muchos que se resisten. El sector privado difícilmente crecerá teniendo en cuenta las nuevas restricciones. Unas 125 actividades prohibidas para este sector. Entre ellas la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición y maquetación de libros, la programación y transmisión de televisión y otras actividades de telecomunicaciones, la defensa y la seguridad pública. Siempre el objetivo es que el Estado mantenga el control sobre los sectores claves de la economía. Una economía maltrecha y destrozada. Y además de esto, viene más control. Puede que en 6 meses no se haya resuelto ninguno de los problemas actuales, porque si se sigue haciendo lo mismo no se pueden esperar resultados diferentes. El crecimiento del cubano de a pie en Cuba está limitado, condenado a los pequeños negocios. Y la mayoría, aunque no lo quieran reconocer, saben que para crecer económicamente tienen que irse de Cuba. Recientemente abrieron un mercado chino, una gran tienda mayorista. Quienes alcanzaron a entrar y tomaron algunas fotos mostraron que se vendía calzado a $16, mucho más barato de lo que vale en la calle y en las tiendas del gobierno. También bloomers y ajustadores a $1. Y como mismo abrió, como mismo lo cerraron. Se comenta que fue por una auditoría, pero en la prensa oficial no se informa nada. Por suerte siempre está presente la perseguida prensa independiente. El desabastecimiento en las tiendas es tan severo que encontrar productos básicos se ha vuelto una tarea casi imposible. La falta constante de suministros obliga a la mayoría de las personas a recurrir al mercado negro para conseguir lo que necesitan.
Hay casos en los que sí conviene más esperar a que en las tiendas aparezca lo que uno está buscando, aunque tome meses, como es mi caso. Vamos a una de las tiendas más grandes de Centro Habana. El centro comercial no es muy grande y la variedad de equipos electrodomésticos deja mucho que desear. He venido por un calentador de agua y aunque el único disponible es más grande de lo que realmente necesito, no tengo otra opción. Llevo bastantes meses esperando a que esto aparezca. En cuanto a la garantía de los equipos, es variable. Por ejemplo, este refrigerador tiene una garantía de 3 años. Bastante razonable, pero el calentador que voy a comprar solamente tiene 6 meses. La verdad que me hubiera gustado un poco más de respaldo para una compra tan importante como esta. Pero es o esto o seguir esperando unos cuantos meses más. Voy a comprar el regalo y de ahí nos vamos para la casa. Vamos por la calle Neptuno. No suelo montar bicitaxis, pero hoy ando con un equipo bastante pesado. Imposible que yo lo lleve solo hasta la casa. Y esta era la opción más rápida, así que ahí vamos. Este es un trabajo bastante fuerte, uno de los que hacen esas personas que vienen de otras provincias a vivir a La Habana. Si bien es cierto que un bicitaxista en un día mediocre puede ganar lo que gana un profesional en un mes de trabajo, hay que reconocer que esto es bastante pesado, y no solamente por los clientes que te pueden tocar, sino también por las leyes. Normalmente no pueden salir de su municipio. Por ejemplo, si trabajan en Centro Habana, no pueden cruzar para La Habana Vieja. Y esto trae problemas no solamente para ellos que ofrecen el servicio, también para los clientes. Lo que pudiera ser un viaje directo hay que fraccionarlo en 2 y renegociar precios con otro chofer. Algo que llega a ser un tanto tedioso porque aquí no hay un precio fijo. Es pura negociación. Como muchos de ustedes sabrán, llevo varios meses inmerso en algunas reparaciones en mi apartamento. Y los resultados, bueno, han dejado su huella en más de un rincón. Y además del reguero y el polvero, así están los filtros de mi aire acondicionado. Miren esto, una locura. La construcción es una locura. Miren eso, miren eso. Este es el regalo, este que está aquí. A ver, les quiero aclarar una cosa. Este no es el mismo que el de la otra vez. El de la otra vez era solamente con ácido hialurónico. Ya me sé hasta los nombres, ya he aprendido y todo. El de la otra vez era un compromiso, este es un regalo. Y espero que la persona no se ponga brava. Sí, espero que no se ponga brava porque a la persona que se lo voy a regalar tiene 30 años y aquí dice que es para mayores de 50. Vayan tomando nota de esos hombres que quieren tener una mujer cubana. 8 MLC, el equivalente a $8. Pero vamos a abrirlo ya. Bueno, una cosa que afuera quizás cueste $3, $4, aquí siempre vale el doble y a veces un poco más. Esta comparación va a parecer algo bizarra, pero esto cuesta más que el salario mínimo en Cuba. Un jubilado que cobra entre 1.500 o 2.000 pesos no se puede comprar este pequeño envase de crema. Te diría incluso que las mujeres que trabajan en estas tiendas donde se venden estas cremas no se las pueden comprar. El salario de una dependiente no pasa de los $15 al mes. Si descuentas 8, de ahí, ¿qué es lo que queda para comida? ¿Qué es lo que queda para pagar la electricidad? ¿Qué es lo que queda para pagar el agua, el gas? El que tiene familia, pues Dios la vida. Y no estamos hablando de un Ferrari, o sea,
Porque hay personas que trabajan en una tienda vendiendo Ferraris, claro que no se pueden comprar un Ferrari, pero estamos hablando de una crema que afuera lo que cuesta son 3, 4 dólares, no más que eso. Y aquí en Cuba, las mismas personas que trabajan en la tienda no se la pueden pagar. Todo lo anteriormente visto y lo anteriormente dicho son algunas de las causas por las que la juventud sueña con un futuro fuera de Cuba. Y se arriesgan, y la mayoría lo logra. Y también es una razón por la que las mujeres jóvenes deciden no parir en Cuba. Bajo las condiciones de vida actuales, la maternidad se vuelve muy compleja, así que muchas mujeres optan por esperar a irse de Cuba. Hemos cruzado la calle Neptuno. Por suerte aquí no prolifera el caracol africano. Pero ¿cuántos basureros no han visto ya en este video? Hay calles que están mucho peor, donde hay uno en prácticamente cada esquina. Por ejemplo, la calle Ánimas. Estas calles solo se limpian con agua cuando llueve. Hay personas que a veces se animan a arreglar algunos huecos en la calle o en las aceras, pero esto lo hacen mayormente cuando está en la puerta de sus casas. Esto se debe a que los materiales de la construcción son bastante caros. Un saco de cemento cuesta 10 dólares en la tienda. Entre 12 y 15 en el mercado negro, que es más fácil conseguirlo que en la misma tienda, donde casi nunca hay. Pero para comparar es importante poner el contexto completo. Un graduado de la universidad anteriormente ganaba 50 dólares, hace si acaso 3 o 4 años atrás. A día de hoy, debido a la inflación, su salario se ha reducido a 15 dólares. Y yo te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿qué haces tú en tu país con 15 dólares? Déjame saber en los comentarios. Hay un sueño que tienen muchos cubanos que se van de Cuba. Y los que están viendo podrán confirmármelo. Pero antes les quiero decir que se ha decretado una nueva emergencia energética y los apagones solidarios han regresado a La Habana, 2 horas diarias. No obstante, recordemos que en algunas localidades fuera de La Habana los cortes han sido de hasta 17 horas. Ya no queda mucho de lo que presumir en este país. O quizás sí. Pero ¿qué impresión se puede llevar un extranjero que viene y camina por estas calles? Lo asombroso es la resiliencia y la capacidad de inventiva que tenemos los cubanos en medio de la escasez y las dificultades. Para bien o para mal, el cubano ha aprendido a sobrevivir y a crear algo de la nada, y a mantener viva la esperanza en los momentos más duros. Muchos cubanos que han dejado su tierra a veces tienen un sueño que los llena de angustia. Se ven de vuelta en Cuba, atrapados nuevamente en las mismas dificultades, pasando trabajo, con la desesperación de no poder irse. Este sueño no es solo una pesadilla. Es un recordatorio doloroso de la lucha constante que dejaron atrás y del temor de volver a perder la libertad que tanto les costó ganar. Aunque estén lejos, en esos sueños, Cuba sigue siendo una sombra que nunca deja de acompañarlos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Déjenme saber en sus comentarios lo que opinan de lo que acaban de ver. Si este video les pareció interesante e informativo, dejen un like y compártanlo con sus amigos y familiares para que así nuestra realidad le llegue a más personas. Si quieren seguir viendo contenidos como este, suscríbanse para que así también apoyen nuestro canal.